de Apelaciones del Reino Unido le ha dicho a Juanito Guaidó: mira, vamos a investigar de verdad a quién reconoce el gobierno de Boris Johnson, si te reconoce a ti o si reconoce a Maduro. Entre tanto, mira, Juanito, no te vamos a poder entregar las 30 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra. Por supuesto que jamás se las iban ni se las van a entregar, ya, para que Juanito la tenga claramente, para que tenga claro su escenario. El lunes, ayer, en el transcurso de la jornada, supimos que esta era la determinación de la Corte de Apelaciones: iniciar una investigación profunda, muy seria, para saber con exactitud a quién reconoce en la práctica, en los hechos, ¿sí?, de manera concreta, el gobierno de Boris Johnson. ¿Qué significa esto y cuáles son las verdaderas palancas de poder y los intereses que hay detrás? Vamos a analizarlo en este video. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Bienvenidos a Prensa Alternativa. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. A ver, en principio vamos a señalar algo, ¿sí? Cuando la Corte de Apelaciones del Reino Unido señala que va a hacer una investigación en profundidad para determinar quién es el verdadero, o a quién reconoce el presidente o el jefe de gobierno, el primer ministro Boris Johnson, entonces, en principio, queda claro que hay una duda más que existencial, sino concreta, ¿ya? Un juez dice: aquí nosotros no tenemos claro quién es. Hay que recordar además que durante la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, quien estuvo representando a Venezuela fue el presidente Maduro. A Guaidó no le mandaron ni siquiera una hojita bon en blanco, una hoja papel en blanco, para decir que existía, ¿no? Falsamente, CNN dijo: Guaidó y Maduro hablaron en las Naciones Unidas. Bueno, una mentira inmensa a la que nos tiene acostumbrados CNN, ¿ya? Entonces, a ver, sí existe una duda, cuando menos razonable, para que el juez diga: vamos a ver en la práctica a quién el presidente, el señor Boris Johnson, reconoce como mandatario de Venezuela. Y cuando dice en la práctica, está metiéndose en terreno peligroso, pantanoso. ¿Por qué? Porque si es que reconociera en la práctica a Guaidó como jefe de gobierno, o sea, en los hechos, en lo cotidiano, en lo inmediato, pues imagínese que en Venezuela hubiera una señora, una ciudadana inglesa embarazada, que no puede trasladarse a su país porque la situación del coronavirus sigue siendo complicada para todos. Imagínense. Entonces el gobierno de Boris Johnson, en un tema sanitario, tendría que coordinar directamente con Juan Guaidó y decirle: presidente, por favor, gestione usted para que nuestra conciudadana regrese a nuestro país sana y salva en medio de estas circunstancias de la pandemia. Por supuesto, Juan Guaidó no tiene ni nada, no tiene ni un barquichuelo, no tiene nada con la que podría facilitar este proceso. O sea, es un ejemplo básico, ¿no? Por supuesto, en la práctica los temas son mucho más complicados, desde la entrega de visas, pasaportes, para preguntarle si es que alguien tiene una visa. Imagínense que un sinvergüenza, que los hay en todos los países, se encontrara en territorio venezolano y el gobierno de su majestad requeriría la participación de las autoridades venezolanas para detenerlo. En la práctica, en los hechos, Guaidó tendría la más mínima posibilidad de
materializar el pedido del gobierno británico? Ninguno, ninguno. ¿Sí? Como, por ejemplo, si se encontrara un malandrín nacido en territorio venezolano y que se encontrara en el Reino Unido, imagínense que lo encuentran, no sé, pues llevándose algunas libras esterlinas de bolsillo de alguien y haciendo ciertos fraudes incorrectos. Esto es un tema imaginario, ¿no? Lo detienen a este sinvergüenza y entonces si usted le encuentran el pasaporte venezolano. Entonces, para saber más de esta persona, ¿no? Para saber si es que tiene algún tipo de antecedentes, para saber exactamente de quién se trata, tendrían que recurrir al gobierno de Venezuela. Juanito Guaidó no tiene ningún tipo de archivo, no tiene nada en realidad, ¿no? Tendrían que en la práctica, en el hecho concreto, decirle a el Ministerio del Interior de Venezuela, por favor, proporciónenos información sobre esta persona. ¿Ya? Eso es lo que va a investigar el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido, en la práctica, en los hechos, de manera cotidiana, con quién se coordina, a quién se le reconoce como mandatario de Venezuela. ¿Sí? Bueno, creo que habría que ser un lerdo, habría que ser una tapia con zapatos para no darse cuenta que quien en verdad ejerce por mandato popular, además, la primera magistratura en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. ¿Ya? Que los británicos y sus compinches del frente y algunas otras naciones del planeta a las que tienen subyugadas, se les haya ocurrido nombrar un presidente, cosa que nunca se ha visto en el planeta, ya es otro asunto. Pero habrá que ver si es que se atreve. Pero si de atreverse, de atreverse, decir, sí, definitivamente nosotros reconocemos a Juanito Guaidó como presidente venezolano, el asunto se pondría aún más peliagudo, porque Juanito Guaidó podría decir, ¿sabe qué, señor? Me entregan las 30 toneladas de oro, que en la práctica son el 15% de las reservas internacionales que tiene Venezuela en moneda extranjera, en distintos bancos, en distintas instituciones, a las que no puede acceder precisamente por este bloqueo económico y por este desconocimiento de las potencias en las que ese dinero se encuentra. Juanito Guaidó podría decir, bueno, dame las 30 toneladas, que insisto, representan el 15% de las reservas en moneda extranjera de Venezuela, y Dios sabe qué podría hacer. Ya sabemos lo que hizo con los fondos que recibió eh, cuando les donaron un dinero varias potencias europeas, incluso estadounidenses, incluso colombiana, incluso chilena, cuando hicieron el famoso concierto para llevar ayuda humanitaria. ¿Se acuerdan? Bueno, pues no, hay que tener en memoria y recordarle al juez que va a determinar y a los investigadores que Juanito Guaidó hasta ahora no responde por ese dinero, ¿ya? Que han nombrado una comisión que es una ONG que no tiene participación en el Estado y que hasta ahorita estamos esperando el resultado de esa investigación. Juanito no tiene ningún aparato de gobierno, no tiene nada, ¿ya? Pero habrá que ver. ¿Sí? Pero imaginen que le den ese dinero y luego cederle el dinero a lo que está acostumbrado la ultraderecha en Latinoamérica, además, ¿eh? Que se meta la plata al bolsillo y al mejor estilo del presidente Macri diga, ups, la plata entró por acá, ups, no sabemos por dónde se fue. Y en ese caso, el Banco de Inglaterra tendría una corresponsabilidad y el gobierno del presidente Maduro y aquel que le venga a suceder podría tener todo el derecho de iniciarle un proceso, un juicio por cobranza. Oye, yo te di 30 toneladas de oro, no sé a quién tú reconociste, no sé a quién se le entregaste, pero no me la diste. Esto es en el terreno en el terreno de lo imaginativo en realidad. ¿Ya? Pero en la práctica saben qué va a pasar. Los británicos no le van a dar ni una pizca de oro a Juanito Guaidó. Y esto tiene una connotación mucho más profunda en realidad. ¿Saben por qué Venezuela tiene o tiene ese dinero y no lo pudo sacar? Porque la mayoría o todos los países
a los que nos llaman en desarrollo, que queremos algún préstamo de algún banco, nos exigen las potencias que nuestras reservas en metálico, en oro, sean depositados en bancos específicos que ellos nos señalan. ¿Ya? Los mandas a Suiza, al Swiss Bank, al Deutsche Bank, al Banco de Inglaterra, a Fortnox, ¿ya? Entonces te dicen, ya, si tú quieres que te preste, no hay problema, tienes todo lo que puedas tener en oro, me lo depositas acá. Y en la práctica, ningún país latinoamericano en vía de desarrollo tiene acceso directo a su oro. ¿Ya? Que lo devuelvan es la cosa más difícil del planeta, porque sabrá Dios si es que lo tienen. ¿Ya? Sabrá Dios qué es lo que han hecho. Sabrá Dios qué negocios tormentosos han hecho y a dónde han enviado esas reservas. ¿Ya? Entonces, si Juanito Guaidó se estaba sobando las mugrosas manos pensando que iba a tener 30 toneladas de oro, bueno, mala noticia para ti, Juanito, es muy probable que ni siquiera te dejen verlas, ¿ya? Para que te hagas una idea en concreto. Y la actitud que tienen estos gobiernos es de poner la mayor cantidad de peros posibles para devolverle sus reservas de oro, incluso a los gobiernos que no tienen ningún tipo de problema ni de inestabilidad. ¿Ya? Imaginen, no sé, que gobierno que en este momento, vamos a poner el de Bolsonaro, ¿ya? No tengo los datos, estoy poniendo solo un ejemplo. País cualquiera, ¿ya? Que no hablemos de Bolsonaro, cualquier país, ¿ya? Uno que vaya y que quiere sacar su oro, le van a poner 100.000 cuentos y le van a proponer préstamos y le van a firmar los papelitos, los bonos, le van a dar los empréstitos que quiera, pero el oro en metálico no se lo van a dar nunca, ni siquiera, insisto, a los países que no tienen pugnas de poder que podrían generar crisis como se han generado en Venezuela. Así que si es que Juanito Guaidó estaba pensando recibir el oro para hacer lo mismo que hizo con los fondos del concierto en Carabobo, me parece, no fue en Carabobo, no, estoy equivocado. Ya, olvídese, no lo va a recibir. Ya sabemos la práctica, estos bancos siempre ponen todas las excusas para no devolver el metálico. Pero lo más grave es que en medio de esto, el pueblo venezolano sigue sufriendo el bloqueo inhumano al que ha sido sometido por esta y otras potencias europeas, occidentales, ¿sí? Y que en la medida en la que se impulsan este tipo de políticas van perdiendo legitimidad y van creándose pequeños ecosistemas económicos porque las economías excluidas a punto de sanciones y bloqueos comienzan a buscar su sobrevivencia de manera conjunta. Se aplica aquel adagio de Machiavello, ¿no? Los adversarios de mis adversarios son mis aliados. Bueno, él decía, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Yo le pongo, los adversarios de mis adversarios son mis aliados, ¿sí? Y Venezuela comienza a ver en Irán excluido un importante socio comercial, ¿ya? Y poco a poco todos aquellos, naciones, empresas, corporaciones asiáticas que se ven excluidas de este sistema, pues comienzan a formar pequeños ecosistemas, ¿sí? Que les da una mínima, una pizca de accesibilidad. Hay que recordar que Venezuela en su momento llegó a tener ingresos por renta petrolera de 56.000 millones de dólares, una cantidad absurdamente inmensa, por decir algo, por el bloqueo al que está sujeto y también por la caída del precio del barril de petróleo, pero por sobre todo por el bloqueo. Su actual renta petrolera difícilmente llega a los 400 millones. ¿Sí? Entonces, habría que ser un palurdo como Guaidó para no reconocer que el bloqueo económico está afectando a los más vulnerables. Por supuesto, el negocio de este señor es seguir apostando en esa ruta con la finalidad de asegurarse una cuota de ciertas posibilidades de hincarle el diente a los grandes negocios que se podrían hacer si es que
en algún momento se vulneraría la democracia en Venezuela. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en el programa, gracias por estar en el canal El J Prensa Alternativa. Suscríbete, activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos.